ellos al lado nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fue pasando el tiempo y tuve oportunidad de conocer a muchas personas, y algunos de renombre mundial, que influyeron muchísimo y me enseñaron muchísimo. Y por eso, tal vez como forma de homenaje en este momento, quiero nombrarlos. En primer lugar, a Sixto Paz. Con Sixto Paz, en aquel momento nos unió no una amistad, sino un conocimiento y una afinidad muy hermosa. Lo traía a Paysandú Eleonora Bacchini creo que es, que era viuda de Pancho Rodríguez Candela. Y Eleonora era muy amiga mía y fue que, también, bueno, me gusta que confirmen lo que estoy diciendo. Y hicieron unas salidas de campo, las dos veces que vino Sixto Paz acá, yo concurrí a una, en la chacra de María, de Casablanca para abajo, a orillas del río Uruguay. ¿Usted concurrió? No. Ajá. Bueno, y ahí aprendí mucho de Sixto y me habló mucho y fue el que me impulsó a seguir en la búsqueda del contacto, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo veo. Sixto Paz ha dado varias conferencias, invitado especialmente en la ONU, que no es poca cosa, para darle una idea de la jerarquía de él. Aparece 2-3 en la televisión. Otro que también influyó mucho en mí fue Fabio Serpa. Fabio Serpa, tuve oportunidad de hablar muy largo con él en una oportunidad que vino a Paysandú a dar una conferencia en el Club Social Sanducero. Fabio Serpa, yo ya lo conocía anteriormente porque era actor de la Comedia Nacional y vino acá, que antes la Comedia Nacional felizmente venía de domingo a domingo, todos los días hacía una función diferente, una hora diferente en el Florencio Sánchez, yo me las comía todas. Y ahí lo conocí como actor. No tuve oportunidad de tener contacto con él, pero lo conocí como actor y me encuentro con él en el Club Social Sanducero. No sé quién fue que me lo presentó y también tuvimos una conexión muy rápida y muy interesante con él, a tal punto que me dice, mira, vengo de dar una conferencia en Bahía Blanca y el teatro estaba lleno. Dice, estaba lleno hasta en los pasillos, había gente. Acá tenés la foto, me dice, me muestra la foto, y había, pero no menos de 10-12 asientos vacíos. Lo dejo en suspenso. Fabio fue otro de los que me dijo de que siguiera el camino que la vibración mía le parecía que iba en aumento. Muy bien. Otro que conocí que me llenó de dulzura y de amor fue Antón Ponce de León, peruano. Lo conocí en su casa en Urubamba, al lado, cerca del Machu Picchu. Escritor, filántropo. Escribió un libro muy interesante que está en internet, se llama Y el anciano habló. Búsquenlo. Tiene una parte que a veces es un poquito tediosa, pero a mí me interesó mucho. Antón, que me enteré hace un tiempo atrás, con mucho dolor que había partido, porque me dejó un recuerdo muy lindo. Es más, tenía un orfanato y que él todas las noches se recorría Cusco y Lima buscando niños en condición de calle, se las llevaba. Y ahí en esa charla que tuve más o menos unas 4 horas con él, me dijo, sí, tengo el orgullo de tener hijos arquitectos, hijos médicos, hijos profesionales. Lo formó también como persona, no solo que le dio de comer y los vistió, sino que lo formó como persona. Y formó ese orfanato que había más de 200 niños.
y me dijo, necesitamos voluntarios. Bueno, dice, el mínimo de estadía serían 6 meses y con eso me vine. Yo todavía no la conocía, a Susana. ¿Cómo era el nombre de él, perdón? ¿El señor, cómo era el nombre? Antón Ponce de León. Es conocido, ¿no? Sí, muy famoso. Tuve oportunidad de estar en la casa de él, un paraíso. ¿Tiene libros la persona? ¿Tiene libros y eso, no? Sí, y el anciano habló, es el principal. Claro. La señora, una dulzura cuando vio que habíamos llegado nosotros, porque el que me llevó ahí fue el chofer de la excursión, a raíz de que en una cena, no sé cómo salió el tema de la metafísica. Yo soy instructor de metafísica, hace 30 años que doy charlas gratis, nunca cobré nada, y aún teniendo que trasladarnos a otro lado, porque lo que se recibe con amor se tiene que dar con amor. Y esa noche ahí cerca de Urubamba, que habíamos pernoctado porque había una tormenta muy grande en la cordillera y no nos permitía llegar al Machu Picchu, les adelanto que no llegué. Me volví sin estar en Machu Picchu, por la tormenta no cesaba. No sé por qué salió en la sobremesa el tema de la metafísica. Y el chofer, el guía no el chofer, me dice, qué lindo que hablas uruguayo, me dice, charrúa, me dice, qué lindo que hablas charrúa, dice. Dice, yo tengo un amigo que habla igual que vos. Ah, qué bueno, ¿y te gustaría conocerlo? Por supuesto que sí, le digo. Y si mañana hace mal tiempo te voy a llevar. Y así fue, ¿ves? Todo se dio para que yo tuviera contacto con él. Y me llevó como las 9 de la mañana y nos vimos como la 1 de la tarde. Cuando la señora de él se enteró que estábamos nosotros, enseguida comenzó a venir de la cocina un aroma a galletitas recién que estaba horneando. Era una mujer maravillosa, vestido todo estampado de flores grandes, morocha, cabellos largos, con una pequeña orquídea en el cabello. Divina, una dulzura. Bueno, ahí fue que Antón me propuso eso, de una permanencia mínima de 6 meses, totalmente voluntario. Teníamos casa y comida y nada más, y después teníamos que ayudar. Cuando nos casamos con Susana, conversando así, que siempre es uno de los temas principales en casa, le dije, y me dice Susana, ¿y por qué no vamos? ¿Estás dispuesta a ir? Le digo, sí, estoy dispuesta a ir, vamos. Bueno, me puse en contacto y habían extendido el plazo mínimo a 2 años y ya no nos servía eso. 2 años ausente era mucho tiempo y le dijimos que no, lamentablemente no podíamos. Y luego salió una ley que la promulgó el Parlamento peruano, donde prohibía a toda persona o entidad privada tener niños huérfanos en la casa, que eso se ocupaba el Estado. Cerró el orfanato y ¿qué crió? Un asilo de ancianos. Se llenó de ancianos, gente que él seguía recorriendo y ancianos que pedían una limosna, vení para casa, vení que yo te doy todo. Y así terminó Antón Ponce de León, en una casa de madera, sobre pisotes, rodeado de la selva peruana. Aquello era un paraíso. Quería decirles entonces, resumiendo, que todas estas fueron señales que yo estuve recibiendo para poder estar en el camino. El último, y ya con esto, bueno, aparte de Daniel D'Amico, el doctor que vivía en Florida frente a la Plaza Constitución, fue el que me inició a mí allá por el año 90 en control mental. Después vino un muchacho Acosta de Montevideo, Miguel, que fue el que me dio las nociones de metafísica y todo. Y quiero mencionar también otra persona que nos dejó no solo enseñanzas, sino una energía maravillosa en nuestra casa, que fue Giorgio Bongiovanni.